Buenos días, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre el tema de macrólidos y clindamicina, que es el tema número 30. En la parte inferior podemos observar a los integrantes del grupo. Muy buenos días, mi nombre es Natalia Estefany Méndez y ahora yo les voy a explicar una parte del objetivo número 1 que nos dice conocer la farmacocinética, las vías de administración y las principales dosis de macrólidos. Como nosotros ya sabemos, la farmacocinética está compuesta por 4 componentes que son la administración, distribución, metabolismo y excreción. La distribución, vamos a comenzar describiendo la distribución. La eritromicina base se administra en tabletas con cubierta entérica o en forma esterificada. Esta se absorbe muy bien por la vía oral y así se evita que se destruya por el ácido gástrico. La claritomicina, la citromicina y la teritromicina, estas son estables en medios ácidos del estómago y se absorben fácilmente. La presencia de alimentos puede interferir en la absorción de la eritromicina y la citromicina, pero los alimentos pueden ayudar o aumentar la absorción de la claritomicina. Como siguiente tenemos la distribución. La eritromicina se distribuye muy bien por todos los por todos los líquidos corporales, excepto en el líquido cefalorraquídeo. Esta se difunde en el líquido prostático y posee características de acumularse en los macrófagos. La claritromicina, la acitromicina, la eritromicina y la telitromicina se concentran en el hígado. La presencia de inflamación permite una mayor penetración en los tejidos. La concentración sérica de la acitromicina es baja y el fármaco se concentra en los neutrófilos, macrófagos y fibroblastos. De los 4 fármacos que yo ya les mencioné, la citromicina es la que tiene la semivida más prolongada y un mayor volumen de distribución. Continuamos con el metabolismo. La eritromicina y la telitromicina se metabolizan extensamente e inhiben la oxidación de otros fármacos a través de su interacción con el sistema citocromo P450. La claritromicina interfiere en el metabolismo de algunos fármacos como la teofilina y la carbamazepina. Esta se oxida para convertirse en un derivado 14-hidroxi que conserva la actividad antibiótica. Y como último tenemos la excreción. La eritromicina y la citromicina se concentran principalmente en la bilis y se excreta por esta misma vía. Se produce una reabsorción parcial a través de la circulación enterohepática y los metabolitos inactivos se eliminan por la orina. La claritromicina y sus metabolitos se excretan por los riñones y el hígado. Y se recomienda ajustar la dosis de este fármaco para pacientes con función renal comprometida. Como siguiente tenemos las vías de administración. La vía de administración de la citromicina es oral o parenteral y de la claritromicina su vía de administración es oral y de la eritromicina su vía de administración es oral o parenteral. Continuando, yo les voy a hablar sobre las diferentes dosis de los macrólidos. Primeramente tenemos lo que es la eritromicina, que esta es administrada por vía oral y parenteral. Esta cuando se administra por vía oral, su absorción es muy rápida en el tubo digestivo. Las concentraciones plasmáticas se van a alcanzar después de lo que son 4 horas y esto se va a distribuir en todos los tejidos del organismo, a excepción del cerebro y el líquido cefalorraquídeo. Su vida media es de 1 a 2 horas y esta va a ser metabolizada en lo que es el estómago e hígado y va a ser eliminada por lo que es la orina, la bilis y heces. En la dosis para adultos tenemos que va a haber una dosis de 250 a 1 gramo vía oral cada 6 a 12 horas máximo, 4 gramos por día. Y en los niños de 30 a 50 miligramos por kilogramos
por vía oral cada 6 a 8 horas. Y vamos a tener las presentaciones farmacológicas, que va a haber una presentación en jarabe, tableta y de forma tópica. Ahora bien, en la citromicina. La citromicina, esa se absorbe con rapidez y se tolera bien en lo que es la vía oral. Esta debe administrarse 1 hora antes o 2 horas después de las comidas. En esta, los antiácidos de aluminio y magnesio no van a alterar lo que es la biodisponibilidad, pero sí van a retardar en lo que es la absorción y van a disminuir en la concentración sérica máxima. Por lo que ese tiene un anillo de lactona de 15 miembros. Entonces, la acitromicina no va a inactivar lo que son las enzimas del citocromo P450. Y por lo tanto, estas van a carecer de las interacciones farmacológicas que ocurren con la eritromicina y la claritromicina. En la dosis vamos a tener que en los adultos va a ser 1 gramo de monodosis. Vamos a tener 500 miligramos por día cada 24 horas por 3 días en vía oral intravenoso. Y 500 miligramos el primer día y 250 miligramos los 4 días siguientes. En los niños va a haber una dosis de 30 miligramos por kilogramo de peso por día en vía oral en una dosis única. Y 10 miligramos por kilogramo de peso por día en una vía oral una vez al día por 3 días. Ahora bien, con la claritromicina. La claritromicina esta va a ser administrada, igual que las anteriores, por vía oral. Esta se va a absorber en lo que es el tracto gastrointestinal y las concentraciones plasmáticas son alcanzadas después de 2 horas. La vida media de la claritromicina va a ser de 3 a 7 horas y esta va a ser metabolizada en lo que es el hígado y va a ser eliminada sobre todo por la bilis, la orina y las heces. En la dosis vamos a tener que en la dosis de adultos van a ser de 500 miligramos por vía oral cada 12 horas y en los niños de 15 miligramos por kilogramo al día por vía oral cada 12 horas. Como siguiente objetivo vamos a conocer lo que es la farmacocinética, las vías de administración y las principales dosis de la clindamicina. Vamos a continuar con lo que es la farmacocinética de la clindamicina. La clindamicina esa se va a administrar por lo que es la vía oral, tópica y también parenteral. Esta va a ser distribuida en todos los líquidos del organismo con excepción del líquido cefalorraquídeo y va a atravesar lo que es la placenta. La vida media de esta va a ser de 2 a 3 horas y se va a unir a lo que son las proteínas plasmáticas en el 90%. Esta va a ser metabolizada en lo que es el hígado y va a ser eliminada a través de la bilis, la orina y la leche materna. Continuando hablando de la clindamicina, este fármaco, las vías de administración de este van a ser oral, intramuscular e intravenosa. La dosis oral en adultos, ya sea en cápsulas o en jarabe, va a ser de 0.15 a 0.3 gramos cada 8 horas. En niños va a variar, va a ser diferente, va a ser de 10 a 20 miligramos por kilogramos al día. La vía intravenosa va a ser de 600 miligramos de clindamicina cada 8 horas y el tratamiento de este fármaco va a depender de la infección del paciente y de que también este fármaco responda en el organismo del paciente. Pero usualmente se toma de 3 a 4 veces al día. Continuando hablando, por la vía intramuscular de este fármaco, se sabe que este alcanza cifras máximas de 1 a 3 horas y la vía intravenosa logra una concentración plasmática tope al final de la venoclísis y
se distribuye ampliamente por casi todos los líquidos y tejidos del organismo, al igual que los macrólidos hablados anteriormente, exceptuando siempre el líquido cefalorraquídeo. Este alcanza concentraciones elevadas tanto en huesos como en la bilis y en la orina, y también este fármaco cruza la barrera placentaria con bastante facilidad y logra cifras en el producto hasta del 46% de la concentración plasmática de la madre. Como objetivo número 3, nosotros tenemos explicar las aplicaciones terapéuticas y los efectos adversos de la clindamicina. En las aplicaciones terapéuticas nosotros tenemos que la clindamicina se indica en el tratamiento de algunas infecciones cutáneas y también de tejidos blandos que son causadas por estreptococos y estafilococos. También se indica para el tratamiento de infecciones que son causadas por bacteroides, ya sean sensibles o anaerobios. Si unimos la clindamicina con algún aminoglucósido o con una cefalosporina, la podemos utilizar para alguna herida penetrante en el abdomen o en el intestino. También para infecciones que son originadas en el tracto genital femenino. También la clindamicina se utiliza para la profilaxis de la endocarditis en pacientes con cardiopatías valvulares específicas, que son sometidos a ciertos procedimientos dentales y que también tienen alergias significativas a la penicilina. Como los efectos adversos, nosotros tenemos que pueden llegar a causar diarrea, náuseas, erupciones cutáneas y también que en algunas ocasiones puede alterar la función hepática y podría llegar a causar o a presentarse una neutropenia. Hola, mi nombre es Luis Roberto Mendoza y ese día les vengo a hablar un poquito acerca de los macrólidos. Vamos a tocar específicamente las aplicaciones terapéuticas de los macrólidos, los tipos de macrólidos, las reacciones adversas que estos pueden tener y vamos a hablar un poquito acerca de la dosificación súper rápida. Primeramente, como ya se les había mencionado anteriormente, pues los macrólidos son antibióticos, van a combatir los microorganismos y en el libro de texto, la literatura nos menciona que los macrólidos son muy utilizados como en aplicaciones cuando el paciente es altamente sensible o es alérgico a las penicilinas. El mecanismo de acción tanto de los macrólidos como de las penicilinas es totalmente diferente. Sin embargo, sabemos que son antimicrobianos, son antibióticos. Y esos dos tipos de fármacos van a ser altamente resistentes a los neumococos y al estreptococos piógenos. Por tanto, si el paciente sufre de esta patología y se ha contagiado, los macrólidos y las penicilinas por sí solas no van a surtir ningún efecto, aunque algunos tipos de macrólidos pueden ser más sensibles a poder tratar ciertas cepas de esta patología, pero su tratamiento por sí solo para únicamente con esos dos fármacos no es recomendable. Hay una característica muy importante de los macrólidos y es que los macrólidos en general pueden tener un efecto en la reducción de la inflamación. Y en este caso, cuando entran tres elementos muy importantes en el actor de los macrólidos, que son cuando el macrólido se une al neutrófilo, eso nos va a generar una mayor apoptosis y una disminución de los radicales libres. Cuando los macrólidos se unen a las citocinas, eso nos van a inhibir las citocinas proinflamatorias. Un ejemplo de eso es la interleucina 8, perdón. Y cuando el macrólido interfiere en el transporte ciliar, nos va a dar una reducción en la viscosidad del moco y una reducción en la producción del mismo. Entonces eso nos va a dar el efecto antiinflamatorio que se tiene en las vías respiratorias. Como les mencionaba, es un fármaco antibiótico, pero por ejercer esas características en estos elementos que antes les mencioné, se puede utilizar como una terapia antiinflamatoria en las vías respiratorias.
Vamos a hablar específicamente de 3 tipos de macrólidos. El primero es la eritromicina, el segundo la claritromicina y el tercero la acitromicina. Esos normalmente son de venta libre y se pueden encontrar en diferentes puntos del país. Sin embargo, son muy utilizados para la terapia antibiótica. En este caso, la eritromicina. Vamos, en ese punto he desglosado que los microorganismos ante la eritromicina pueden ser resistentes, pueden ser sensibles, pueden tener una actividad buena, moderada o una muy buena actividad. En ese caso, cuando decimos que la eritromicina va a ser resistente, y va a ser resistente específicamente a los neumococos, como les mencionaba anteriormente. Vamos a decir que son sensibles a ciertas cepas de Streptococcus piógenos y Streptococcus pneumoniae. Va a tener una actividad moderada, podríamos decir, en microorganismos como el Haemophilus influenzae y la Neisseria meningitis. Y se va a tener una muy buena actividad contra la Neisseria gonorrhoeae, la Moraxella catarrhalis, las especies de Bordetella, el Bacillus anthracis, el Corynebacterium y el Listeria monocytogenes. En estos casos, se puede dar una terapia con eritromicina, pero como les mencionaba, dependiendo del tipo de microorganismos, vamos a saber si es muy sensible, si va a funcionar ese tipo de terapia o si son resistentes y por más que se le esté dando el fármaco al paciente, ese no va a mejorar. El segundo es la claritromicina y en ese caso la claritromicina va a tener sus pros y sus contras. Va a ser en algunos tipos de microorganismos más útil y más sensible y en otros menos. Por ejemplo, la claritromicina es de 2 a 4 veces más activa en especies de Staphylococcus y especies de Streptococcus y va a ser mucho más activa que la eritromicina frente a la Haemophilus influenzae y de igual manera a los estreptococos y a los estafilococos. Puede ser utilizada en combinación a claritromicina con otros antibióticos para tratar el Helicobacter pylori, la Moraxella catarrhalis y el Toxoplasma gondii, pero su mayor actividad la va a tener con microorganismos como la Legionella pneumophila, el Mycoplasma pneumoniae y la Chlamydia pneumoniae. Y por último, vamos a decir que esta claritromicina va a ser más activo que otros macrólidos en el Mycobacterium tuberculosis. Que sea más activo no significa que va a ser el primer escoge, sino que tiene una mayor sensibilidad para atacar a estos microorganismos. Y por último, tenemos la acitromicina y la acitromicina va a ser más activa que la eritromicina y la claritromicina en Haemophilus influenzae y en especies de Campylobacter, pero va a ser menos activa en Streptococcus y en Staphylococcus. Vimos que en la claritromicina, la Streptococcus y Staphylococcus era muy bueno. La acitromicina baja un poquito esa sensibilidad. Va a ser activo en especies de Moraxella, Legionella, Neumococo, Bordetella, Neisseria y Staphylococcus aureus, que en el punto anterior de la claritromicina vimos que eran muy activos. En este caso ejerce su efecto terapéutico, pero no tanto como la claritromicina. El punto fuerte de la acitromicina va a ser la terapia para tratar el Mycobacterium catarrhalis, la clamidia, el Mycobacterium pneumoniae, el Listeria pneumophila. En estos casos, la acitromicina va a ser muy y altamente recomendada para ese tipo de microorganismos. En el segundo punto, pues vamos a hablar un poquito de las reacciones adversas de los macrólidos. En este caso, varios autores concluyen que los trastornos gastrointestinales van a estar relacionados con 3 factores. La primera es la dosis en el que se va a administrar el macrólido. La segunda va a ser el tiempo en el cual la persona esté tomando este fármaco. Y tercero son las interacciones que se pueden tener con otros tipos de fármacos. En este caso, los trastornos más comunes van a ser las náuseas, los vómitos, el dolor abdominal y la diarrea, porque el medicamento, en este caso, cualquier tipo de macrólido son muy fuertes.
Pero como les mencionaba anteriormente, no todos van a ejercer la misma eficacia, tratando ciertos microorganismos. Cada tipo de macrólido tiene el microorganismo específico o en el cual se ha demostrado que actúan de mejor manera. Como les mencionaba, la administración del fármaco que con alimentos puede ayudar a disminuir las molestias gastrointestinales que se van presentando. Pero aparte de los efectos gastrointestinales que se presentan, estos pueden causar mareos, pérdida de la audición, en cuadros dependientes de la dosis. O sea, como les mencionaba, los 3 factores: dosis, tiempo e interacciones. Y algo muy particular es que la eritromicina va a prolongar el intervalo QT y puede provocar un ataque y va a predisponer a pacientes a sufrir taquiarritmias ventriculares. Cuando ya hablamos del último punto de la dosificación, como les mencioné, eran 3 macrólidos de los cuales hablamos de la importancia clínica. Tenemos a la eritromicina, la claritromicina y la citromicina. En este caso, ya el grupo farmacológico, la categoría terapéutica, ya se mencionó anteriormente, por tanto vamos a la dosis. De la eritromicina, que es el primero que hablamos, en pacientes mayores a 40 kilogramos le podemos dar 1 gramo por día cada 6 o cada 12 horas. En ese caso, si es un niño y pesa menos de 40 kilogramos, le podemos dar de 15 a 50 miligramos por kilogramo de peso al día en administración en cada 6 o 12 horas. En la claritromicina, tenemos que en pacientes mayores a 40 kilogramos puede ser de 250 a 500 miligramos cada 12 horas en un periodo de 7 a 14 días. Si en este caso el pacientito sea menor a 40 kilogramos, le podemos dar de 125 a 250 miligramos cada 12 horas. Y en el caso de la citromicina, le podemos dar de 500 miligramos una vez al día y del segundo al quinto día le podemos dar 250 miligramos. Si es menor de 40 kilogramos, de 200 a 400 miligramos una vez al día durante 3 días. Si se fijan, el periodo de administración del fármaco se va reduciendo. Y vamos a mencionar el factor de riesgo del embarazo. El que más tiene el factor de riesgo, según la clasificación de la FDA, es la claritromicina con una clasificación de C, mientras que la acitromicina y la eritromicina tienen una clasificación de B. Muchas gracias.